En RR Noticias, la voz de... El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Justo el viernes, doctor, platicábamos sobre la crisis entre México y Ecuador, pero jamás nos imaginamos el fin que tendría esta circunstancia. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel, y también aprovechando a todos los amigos de RR Noticias, un excelente inicio de semana. Y sí, efectivamente, como bien lo comentas, no nos imaginábamos que estaba en curso una crisis diplomática entre nuestros países, México y Ecuador, particularmente por lo que estaba observando sobre los acontecimientos en torno a la Embajada de México allá en Quito. Llegamos a comentar precisamente, Ángel, recordando un poquito y contextualizando a nuestros amigos, que la Embajada de México había sido rodeada por parte del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional allá en Quito, dando más o menos un panorama un poco incierto sobre lo que se iba a venir ese mismo día, me refiero al viernes, y claro, una situación que finalmente se consolidó el viernes por la noche, cuando las fuerzas del orden de Ecuador tomaron la Embajada de México por asalto, una situación inédita y también llamativa en el derecho diplomático, en el derecho internacional, en el escenario de los países de América Latina y prácticamente dentro de lo que concierne a una crisis que pues se torna un tanto también peligrosa, estimadísimo Ángel. Para quien no ha dimensionado esta circunstancia, ¿por qué ha sido tan grave lo que hizo la policía de Ecuador? Claro que sí, Ángel. Fíjate que dentro del derecho diplomático y el derecho internacional, las embajadas como recintos o representaciones diplomáticas de otros países están considerados dentro de un estatus de inmunidad. Esto significa no puede entrar ninguna persona, salvo con la autorización del embajador o del personal a cargo para poder desarrollar cualquier actividad. Y bueno, la inmunidad diplomática, que es el contexto que nos llama aquí a la atención, es un argumento que, bueno, viene dentro de la violación a la norma. Yo creo que todos debemos de recordar o visualizar, no ha habido embajada en el mundo, salvo casos muy extremos donde, pues sí, ha habido algún acontecimiento similar, pero no ha habido así casos de intrusión a embajadas como lo hemos visto el viernes pasado. Entonces, Ángel, se trata de una violación a las normas elementales de inmunidad diplomática, lo cual pues pone entredicho en una situación en particular en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, un instrumento jurídico multilateral donde todos los países que son firmantes, entre ellos México, por supuesto, también Ecuador, se comprometen a respetar los recintos a partir de este enfoque que es el de la inmunidad diplomática. ¿A qué se metieron los policías ecuatorianos a la embajada de México en Quito? Claro, fíjate que la ficha de discordia o el elemento de discordia lo representa esta acción que pues tuvo a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que en algún momento en el mes de diciembre pasado estuvo tratando de solicitar asilo a México y de alguna forma ser traído a nuestro país. Lo que sucede es que en Ecuador Jorge Glass está acusado de algunas cuestiones relacionadas con la corrupción y que ahora que Daniel Noboa es el presidente, yo creo que estaban encima de él y entonces decidieron precisamente tomar esta decisión. Habrá que mencionar en lo que representa, fíjate, a Gabriela Sommerfeld, que es la ministra de Asuntos Exteriores, ¿cierto? Y los principales dirigentes de las decisiones en el ámbito de relaciones exteriores asumieron entonces pues hacer esto, tomar una decisión de la Embajada de México, meterse a ella, tomarla por asalto y vaya, en qué forma se llevó a cabo y finalmente pues con el propósito de lograr la detención de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Bueno, ha sido, me parece, unánime la condena internacional a la acción cometida por Ecuador, tanto desde la Organización de Estados Americanos como desde la Unión Europea, varios países latinoamericanos, por supuesto, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todos han coincidido en que pues, es una grave violación justamente a la Convención de Viena. Exactamente, y es que fíjate, llama la atención que este hecho es inédito, no había ocurrido así, digamos, en el contexto de lo que estamos viendo y como lo estamos justamente recordando de este viernes, porque pues ahora que se han sumado países de la región de América Latina, naciones de la zona europea, así como organizaciones de distintas categorías, como entre ellas la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC,
prácticamente el planteamiento es unánime. Las reglas, hay un principio en el ámbito internacional, un término en latín que se lee como pacta sunt servanda. Este término pacta sunt servanda significa los pactos deben ser respetados, no importa las condiciones. Este principio prevalece dentro de las relaciones diplomáticas y entonces llama la atención precisamente que uno de los elementos más sagrados en el orden de la diplomacia haya sido objeto de violación, y por esto estas observaciones que tienen tanto países latinoamericanos como europeos dentro de las circunstancias, además de organismos internacionales que pues precisamente siguen la misma disposición. Luisa González es la presidenta de este partido que se llama Revolución Ciudadana, si mal no recuerdo. Exacto. Y era la principal aliada del presidente Noboa. Él quedó como presidente, pero no ajustaba los votos necesarios en el Congreso para poder llevar a cabo modificaciones constitucionales. Luisa también fue candidata, terminó perdiendo, pero ella se adhirió justamente a generar una coalición con el presidente Noboa. Hoy se convirtió en su principal opositora y dice que pues promoverá la destitución del presidente por su incapacidad para gobernar y porque además pues cometió esta aberración, decía ella, y retomo sus palabras, fue una aberración que ni en las peores dictaduras militares latinoamericanas se atrevieron a hacer, ni en sus peores tiempos el gorila de Pinochet lo hizo, ni en sus peores tiempos Videla y sus gorilas allá en Argentina se atrevieron a hacer lo que el presidente de Ecuador pues se le ocurrió tomar esta decisión el pasado viernes, doctor. Sí, efectivamente es una cuestión que llama la atención, ni en los tiempos, como bien lo mencionas, Ángel, de estas dictaduras militares en América del Sur, particularmente Argentina y Chile, en fin, por mencionar esos casos representativos, se atrevieron a hacer una acción de este tipo porque se sabe muy bien lo que representa el violar la inmunidad del recinto diplomático, de los recintos diplomáticos de las embajadas, porque pues significa pues una serie de consecuencias de deterioro en el contexto de la diplomacia. Y ahora bien, precisamente en la parte que mencionas con la señora González Ángela, actual opositora de, pues ahora el régimen de Noboa, sí, precisamente estamos visualizando que Ecuador se perfila hacia una crisis política. Yo creo que no anticipan las expectativas de lo que estaría ahora viéndose precisamente por requerir, claro, los consensos necesarios para sacar adelante numerosas cosas que son prioritarias en el Ecuador contemporáneo. Entonces, Ángel, ahora internamente Ecuador se dirige hacia una crisis política. Así es. Esta endeble alianza que había tenido el presidente Noboa con la señora González, pues ya se rompió y entonces ahora los que ya eran oposición, pues ahora se suma la señora González a esa oposición que ahora se llamará mayoría y que seguramente le van a hacer la vida de cuadrícula chica al actual presidente hasta seguramente obligarlo a renunciar. Ya dijeron que buscaran un juicio político para él, para la canciller, creo que es una canciller también, y para parte del personal de gobierno allá en Ecuador, en esta que se anticipa será una muy agria crisis política para el presidente, al que se le hizo fácil meterse allá a la Embajada de México y no vio las consecuencias de todo ello. Doctor, ha sido un gustazo saludarte y que nos hayas platicado y desmenuzado muy claramente lo que implica esta crisis diplomática con Ecuador. Al contrario, mi estimadísimo Ángel, como siempre, un placer, un beneplácito por comentar sobre la agenda internacional que, como sabemos, siempre tiene mucho que referir, mucho que ofrecernos y también mucho para analizar y discutir. Doctor, nos escuchamos otra vez el próximo viernes. Te mando un abrazo, mucho éxito y feliz inicio de semana. Igualmente por allá, estimadísimo Ángel y amigos, un gran abrazo y saludo a los colegas de RR Noticias y por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan todos los días, todas las semanas. Deseamos que tengan extraordinaria semana. Nos vemos pronto por allá en cabina este viernes. Gracias. El doctor Juan Roberto Reyes explicándonos la importancia y sobre todo la gravedad de lo cometido por Ecuador el pasado viernes. Nuestro especialista en temas internacionales. Son las 8:53. Regreso enseguida contigo.